Bien amigos, una contundente respuesta del Poder Judicial hacia el Congreso de la República se ha dado a conocer hace algunos instantes con esta resolución del Poder Judicial que repone en sus cargos a Aldo Vázquez, a Inés Tello, allí en la Junta Nacional de Justicia. Hay una reincorporación inmediata en torno a sus puestos. Para conocer los detalles de esta resolución y las implicancias, voy a saludar a nuestro invitado, Roberto Cabrera, destacado constitucionalista, se encuentra con nosotros. Doctor Cabrera, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Un enorme gusto estar nuevamente en tu programa y saludar a través tuyo a toda la audiencia en esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa, porque esta resolución se acaba de dar hace algunos instantes y obviamente era algo que, si bien es cierto, se esperaba, pero la forma en que ha sido redactada es, reitero, una respuesta contundente del Poder Judicial al Congreso. Primero, que dice que lo reponen en el día, o sea, en este instante. Y lo otro es que también da un mensaje hacia el Parlamento en torno, pues, a estas decisiones que, según la resolución, vulnera algunos derechos. ¿Cuál es la lectura que le das a este fallo judicial? Bueno, es pertinente hacer algunas precisiones. En primer lugar, se trata de una sentencia, como bien sabemos, de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia y es la primera instancia, ¿correcto? Es decir, no agota el trámite del proceso constitucional de amparo. Eso significa que esta resolución podría ser impugnada y evidentemente No va a ser. estoy muy seguro que así se hará. Así será, claro. Es muy probable que el procurador del Congreso interponga un recurso de apelación en contra de esta resolución para que sea ya alguna de las salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema que resuelva en definitiva instancia. Ahora, es una sentencia muy interesante, definitivamente. Eh, el fondo, como bien sabemos, es que se deje sin efecto las resoluciones del Congreso que inhabilitaron a los señores Aldo Vázquez y además a la señora Inés Tello, era una inhabilitación por 10 años. Sin embargo, no ha sido una decisión unánime. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 3 magistrados integrantes de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia, 2 de ellos, su voto ha sido por declarar fundada la demanda, y uno, que es el juez Cueva Chauca, perdón, su voto fue porque se declara infundada. Es decir, por 2 votos a favor y 1 en contra, se ha declarado finalmente fundada la demanda de amparo, ¿correcto? Entonces, ha sido una votación en mayoría la que ha generado como consecuencia que se emita esta decisión. Eso preliminarmente. Estamos en una sentencia dividida, quiéralo o no. Sí. Ahora, los principales argumentos para que se haya declarado fundada la demanda, pues ya los habías mencionado en la parte introductoria de esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Primero, hay una vulneración del debido proceso en sede parlamentaria. Eso se ha señalado de manera taxativa y se ha desarrollado de una forma bastante interesante. No solamente eso, también se ha indicado de que hay una flagrante afectación a la independencia y a la autonomía de la Junta Nacional de Justicia. Y además también se ha referido a que existe una violación del principio de legalidad, específicamente porque en alguna ocasión lo habíamos conversado aquí en el programa, no se señalaban de manera expresa las causales para sancionar a estos 2 magistrados, ¿no? Pero hay un punto muy rico en el tema, desde mi perspectiva académico también, ¿no? Que tiene que ver con la falta de motivación suficiente en las resoluciones del Congreso. Esos, yo diría, vendrían a ser las
los cuatro pilares de la sentencia, luego de una revisión bastante rápida que hemos hecho, ¿no? Se considera que se ha vulnerado el debido proceso en sede parlamentaria, inclusive señalando argumentos del mismo Tribunal Constitucional. Es decir, se ha hecho referencia a que el Tribunal Constitucional, en lo que respecta al debido proceso, en sentencias anteriores, había señalado de que el debido proceso, al ser un derecho continente, al ser un derecho constitucional consagrado en nuestra Constitución política, también debe ser respetado en los procedimientos parlamentarios. Y se ha alegado que hubo una falta de motivación suficiente en las decisiones del Congreso al momento de inhabilitar a los dos actores, es decir, a los dos demandantes. Y es en ese sentido que se cuestiona la participación de los miembros de la Comisión Permanente en la votación del Pleno, señalando que esto está evidentemente prohibido por la Constitución. No solamente eso, sino que en lo que respecta a la afectación a la independencia y a la autonomía de la Junta Nacional de Justicia, se argumenta que sancionar a miembros de la Junta Nacional de Justicia por su interpretación de una norma constitucional. Recordemos de que se había hecho una interpretación acerca del límite de edad respecto a los integrantes de la Junta, ¿correcto? Es una facultad que tiene este órgano constitucionalmente autónomo. Y esto es en concordancia con la idea de que estamos en una comunidad de intérpretes, todos podemos interpretar la Constitución, pero claro, es el Tribunal Constitucional que es el máximo intérprete. Pero el hecho de interpretar la Constitución por parte de la Junta Nacional de Justicia como órgano constitucional autónomo no implica necesariamente una circunstancia que podría ser sancionada. Cuestionada sí, pero sancionada no necesariamente, ¿no? Clarísimo. Y es por eso que se considera que había una afectación a la independencia y la autonomía de la Junta Nacional de Justicia. Exactamente, doctor Cabrera, amigos televidentes. Vamos a ver en pantalla, apóyame Walter por favor, vamos a ver en pantalla lo que dice esta resolución en concreto, esta decisión por mayoría, como bien lo ha explicado el doctor Cabrera, en torno pues a esta reposición de los miembros. Dice, declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por los señores Antonio de la Asa, Aldo Alejandro Vázquez Ríos, Luis Inés Tello, Imelda Julia Tuimialán Pinto, María Zavala Valladares y Guillermo Santiago Tomberri. Disponemos, dice, la nulidad del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobado por la Comisión Permanente del Congreso respecto a la denuncia constitucional 373. La inaplicación de la parte actora de la resolución legislativa tal, ambas emitidas el 8 de marzo de 2024. Por lo tanto, dice, esta resolución era la que inhabilitó por 10 años en el ejercicio de sus funciones de la función pública, en este caso a la doctora Inés Tello y a Aldo Vázquez, como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, dice, ordenamos reponer en el día, y lo resalta y lo subraya y lo pone en negritas, a doña Inés Tello y al doctor Aldo Vázquez, en los cargos miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia. Y agrega además, dice, ordenamos respecto a los señores demandantes, ¿no?, se abstengan de incurrir, en este caso al Congreso de la República, le demanda que se dejen de incurrir, que se abstengan de incurrir en el futuro en las mismas infracciones al ejercicio de los derechos fundamentales amparados en esta sentencia. Y ordenan a la Secretaría de Sala en el día y bajo responsabilidad comunique la presente resolución al Congreso y a la Junta Nacional de Justicia. Disponemos, dice, poner en conocimiento del Ministerio Público, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, cualquier acto de interferencia en el ejercicio independiente de nuestras funciones, de verificarse tal hecho. Una resolución, doctor, totalmente contundente, pero si resumimos esta resolución en lo que usted nos acaba de decir, en la vulneración de la sede parlamentaria, la vulneración a la independencia y a la autonomía de la Junta Nacional de Justicia, la violación a la legalidad que existe y la falta de motivación suficiente para esta sanción y todo esto que ha generado el retiro de ambos magistrados. La pregunta entonces,
cómo catalogar lo hecho por el Congreso de la República y que ha dejado al Perú así en ascuas, ¿no? No podemos ver, por ejemplo, el tema de los jefes Diompe y Renier, en fin, o sea, hay varios procesos y varios temas importantísimos en el país que se han quedado frustrados por esta decisión del Congreso, que como vemos, tanto por la resolución del Poder Judicial como por el análisis que nos está diciendo, lo ha hecho todo mal, doctor. Sí, claro, la resolución tiene una fundamentación bastante importante. Yo creo que es una resolución muy relevante, no solamente en el ámbito jurisdiccional, de carácter constitucional, sino también para la discusión académica, debido a que nos encontramos frente a cómo es que el Poder Judicial puede controlar aquellos actos que resultan ser, pese a que han sido esgrimidos por parte del Parlamento, controlados. Y de eso se trata. Nosotros nos encontramos en un Estado constitucional que precisamente es constitucional porque existe un control del poder. El constitucionalismo es eso, es el control del poder. El poder se ejerce de una forma no unilateral, en primer lugar, y además el poder también exige el cumplimiento de no solamente los aspectos formales, ojo, sino también de aquellos asuntos sustanciales, de fondo. Y eso es importante que todos recordemos. Sin embargo, aún todavía hay un camino por recorrer. Este proceso constitucional no ha culminado. Y tal vez llamará mucho la atención la resolución que emitió el Tribunal Constitucional eh, respecto a la medida cautelar que solicitó el Parlamento, el Poder Legislativo, en contra del Judicial, ¿no? Justamente para evitar que exista, entre comillas, una interferencia en cuanto a las funciones exclusivas y excluyentes del Parlamento, y se hizo referencia a este proceso constitucional. Aquí es importante destacar una cosa, en dicha resolución cautelar se señaló de que se suspendían los efectos de la resolución cautelar emitida por esta sala constitucional hasta que se resuelva el fondo. Y se acaba de resolver el fondo. Por lo tanto, la resolución cautelar del Tribunal Constitucional pues ya deja de surtir efectos. Ahora, Así que sí. si es que nuestros amigos televidentes escuchan o visualizan algún tipo de información en la que se indica de que el Poder Judicial estaría en un abierto desacato en contra del Tribunal Constitucional, pues habría que aclarar que ese es un argumento totalmente errado y totalmente falso. Es lo que justamente, como bien dice él, lo que el Tribunal Constitucional solicitaba. Ahora, cuando dice esta resolución que tiene que acatarse en el día, así exista una apelación que se va a dar en las próximas horas, ¿los magistrados inmediatamente tienen que reincorporarse o cuál es el Es procedimiento legal? correcto. Es correcto, es correcto. La resolución, esta resolución, en este proceso de amparo, habiéndose ya declarado fundado en primera instancia, es exigible en cuanto a su cumplimiento. Y por lo tanto, si bien es cierto, se puede impugnar, eso no significa de modo alguno que los efectos jurídicos de esta sentencia pues se puedan suspender. Así que la reincorporación de los dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia es un hecho, salvo que, claro, en segunda instancia, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, pues revierta la decisión y declara infundada la demanda. Pero incluso podría llegar hasta el Tribunal Constitucional el tema, o sea, ni siquiera podemos quedarnos incluso con la decisión de la sala o ya con la sala se termina todo. Con la sala que culminaría, con la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, Ajá. este proceso debería culminar, teniendo en cuenta que el acceso al Tribunal Constitucional en los procesos constitucionales, como es el caso del amparo, es
podría ser a través del recurso de agravio constitucional, que es justamente un recurso que se emplea en favor de los agraviados, Ujú. no es en favor de aquella entidad que haya lesionado, vulnerado, agraviado los derechos fundamentales. Entonces, mi posición, porque aquí pueden haber muchas posiciones, es de que no debería el Tribunal Constitucional admitir, ya sea por no por un recurso de agravio constitucional, sino por un recurso de queja, una, una vista de este proceso de amparo. Pero es aún discutible, es aún discutible. No lo Sí, descarto. sí, sí, sí. Doctor, dos interrogantes más. Usted que es el jurista en este caso y el conocedor de todo el tema. Basta ya, ¿no? O sea, basta ya que el Congreso ya se le está enmendando la plana varias veces en varias decisiones que ha tomado, pero continúa con lo mismo. Y el daño, yo había hecho este comentario, ¿no? El daño que le hacen no es a la Junta, no es al señor, a la señora Inés Tello, al señor Aldo Vázquez, el daño no es a ellos ni a la institución, el daño es al país, por todo lo que se paraliza y por toda esta inestabilidad jurídica que se genera desde un poder del Estado como es el Parlamento, doctor. Es correcto. Es lamentable cuando hay decisiones y hay actos parlamentarios que afectan evidentemente la estabilidad no solamente del Estado constitucional, sino del normal funcionamiento de los distintos poderes constituidos. Y la Junta Nacional de Justicia también es un poder constituido. No lo señalo desde la perspectiva clásica, los famosos tres poderes del Estado, Ujú. pero es el mismo Tribunal Constitucional peruano que ha señalado claramente que los órganos constitucionales autónomos, como es el caso de la Junta Nacional de Justicia, también es un poder constituido. Y eso lo señaló hace casi ya 18 años o un poco más en una sentencia emitida por el máximo intérprete. Así Ujú. que es para mucha reflexión y bueno, esperemos de que se tome conciencia respecto a ello. Tengo mis dudas de que ello ocurra, pero siempre hay una esperanza de que así suceda. Efectivamente, doctor. Y tengo la última, porque la resolución es clarísima y también quisiera destacar lo siguiente. Eh, 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 por el contenido veo que es una resolución muy firme, pero también muy directa y una respuesta clarísima al Congreso. Tanto así que en la parte última, en el numeral 5, dice: disponemos poner en conocimiento del Ministerio Público, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, cualquier acto de interferencia en el ejercicio independiente de nuestras funciones, de verificarse tal hecho. O sea, se percibe y sienten de que desde el Congreso viene toda una avalancha de decisiones que intentan quebrantar justamente la institucionalidad, en este caso, de la Junta Nacional de Justicia y de todo el sistema judicial. Sí, estoy seguro de que desde el campo periodístico no vas a estar exento de múltiples comunicaciones y notas de prensa señaladas precisamente por el Parlamento, haciendo referencia a la, entre comillas, intromisión del Poder Judicial. Pero como ya lo hemos explicado, no hay tal intromisión. Las sentencias, sobre todo en los ámbitos constitucionales, deben ser cumplidas, sobre todo por un poder constituido como es el Parlamento, y es necesario de que no exista ningún tipo de interferencia, ni Exacto. mucho menos trabas al momento de cumplir esta resolución. Perfecto. Doctor Cabrera, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Esto, como bien dice usted, esto no acaba acá, todavía va a tener unos estadios más. Y nada, pues le agradezco muchísimo por habernos atendido nuestra llamado, ¿no? Cuando vimos esto en la tarde, inmediatamente lo convocamos. Y muchas gracias por su tiempo y por toda la explicación que ayuda a clarificar un poco lo que estamos atravesando.